Amigas, amigos, bienvenidos a Revolución de las Conciencias. El día de hoy vamos a estar platicando sobre lo que acaba de pasar este fin de semana. Un fin de semana muy movido en diferentes temas políticos, con diferentes perspectivas, visiones. Empecemos por ahí que el domingo pasado hubo una concentración afuera de San Lázaro donde varias personas, simpatizantes, militantes de Morena, y gente común, ciudadanos, estuvieron ahí acompañando y vigilando la sesión en San Lázaro donde se discutía la reforma eléctrica, una reforma que ha venido desde la sesión pasada, ya se había tratado de meter, no ahí, por ejemplo, hubo una inconstitucionalidad en la sesión pasada, también se estuvo discutiendo en esta última sesión este principio de reforzamiento a la CFE, esta preponderancia en la producción de electricidad, una reforma que era muy importante para retomar el control y la soberanía eléctrica. Y en una votación muy complicada se queda Morena 33 votos abajo. No, el PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano votan en contra de esta reforma. El lunes, el presidente Andrés Manuel, como si fuera pelea de box, entrando al segundo round, manda una iniciativa con preponderancia del Ejecutivo sobre la ley de minería para asegurar la explotación del litio solo sea del Estado, así como su utilización y su producción. Hace unos minutos acaba de pasar en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados el día de hoy. El día de ayer y el día de hoy en Senado estuvieron también las votaciones donde sorprendió que el Movimiento Ciudadano se suma a esta reforma, a esta iniciativa de ley que, como no es constitucional, no necesita una mayoría de 3/4 partes, sino una mayoría simple. Y bueno, ahí tenemos esta situación de que ha pasado de todo, mucho, en muy poco tiempo. Es de esos momentos históricos donde tanto se concreta en tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, pues para eso vamos a tratar de ir más o menos platicando y resolviendo esta situación, qué pasó, cómo fue, quiénes fueron, y lo vamos a estar platicando con nuestros amigos de confianza. Vamos a empezar con mi amigo Manuel Sánchez. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Chucho. Muy buenas noches, Alan. Chucho. Buenas. Y con el compañero ya conocido, Alan García, el terror del Politécnico, de los conservadores del Politécnico. ¿Cómo vieron esta situación? Mucho que platicar, muy poco tiempo. A ver, Sí. Alan, ¿qué pasó este fin de semana? ¿Qué vimos? Pues mira, yo destacaría que esta iniciativa de reforma eléctrica fue la reforma más discutida en los últimos tiempos en el país, ¿no? Los diputados de Morena principalmente y los aliados se dedicaron a hacer asambleas en los 300 distritos federales. Hubo foros estatales, foros regionales, abrió el tema del Parlamento abierto, más de 200 ponentes en ese Parlamento. Desde septiembre hasta el día domingo hubo una discusión permanente sobre el tema de la reforma eléctrica, ¿no? El canal del Congreso, en su canal digital, llegó a un máximo histórico de gente que seguía la transmisión en vivo. Entonces eso quiere decir que la población, la sociedad se involucró en la discusión de esta reforma eléctrica, ¿no? Yo destacaría ese punto y de ahí lo conectaría con el hecho pues, de que lo que la oposición piensa que fue una victoria o un avance en su agenda anti-4T, en un sentido más amplio, de mayor perspectiva, significa, digamos, una derrota, ¿no? O sea, un episodio más de esa derrota histórica que la oposición está teniendo en este proyecto de la Cuarta Transformación, porque la gente los tiene ya pues, más que evidenciados, ¿no? De que a pesar de que fue la reforma o la iniciativa de reforma más discutida, más revisada, más polemizada, donde se les incluyó 9 de los 12 puntos que habían presentado como oposición para que pudieran tener un poco más de receptividad, de diálogo, de acuerdo para que esta reforma pasara. O sea, en toda la sesión que muchos y muchas mexicanos y mexicanas seguimos, no hubo un solo argumento sólido en contra de la reforma. Parecía que no lo habían leído, Muchos no, y fue lo que dijo ayer, fue lo que dijo Aleida. Yo destacaría mucho la intervención de Aleida Lavez, la mejor intervención de Morena en Parlamento, y justo versaba sobre eso. O sea, una oposición que desconocía totalmente el dictamen último que se presentó,
porque ellos no iban a votar en función de lo que venía o no venía el dictamen. Eso también ya una línea Sí, muy claro. marcada de sus cúpulas partidistas y también pues de este entramado de cabilderos, de gente de las empresas eléctricas que operan en este país que les operó. O sea, el escándalo este del italiano que anduvo ahí con la diputada del PRD fue como la expresión más clara de cómo hoy la oposición se organiza y cómo define el sentido de su voto, ¿no? Entonces, yo destacaría eso, ¿no? O sea, realmente el pueblo se involucró en esta reforma Claro. y se evidenció el carácter pues, antipatriota, antimexicano de la oposición que se siguen guiando por intereses pues, del billete, del dinero, de lo sonante, más allá de los intereses patrióticos y del país, ¿no? Y entonces me parece que lo que se puede pensar a lo mejor como una derrota también es una victoria, ¿no? Porque se Claro, evidenció claro. aún más cuál es el carácter político e ideológico, si se le puede llamar, de la oposición, y eso les va a tomar factura, ¿no? Y la primera factura que les va a tomar seguramente va a ser el próximo junio con la votación de 6 gobernaturas, ¿no? Me parece que eso fue lo más destacable. O sea, el presidente me parece que tenía ya muy calculado el hecho de que no iba a pasar esa reforma, ¿no? Desde su informe de los 100 días de su cuarto año de gobierno, él anunció que posiblemente esta reforma no se iba a aprobar por este carácter traidor y antipatriota de la oposición, y anunció una iniciativa de modificación a la ley minera para garantizar que el litio pues fuera exclusivo de la nación, no solamente en su conservación, sino en su producción y todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor que se pueden generar a través de este mineral, ¿no? Consiguió ahí la ley, entiendo, que se va a, que se va a construir incluso una empresa pública nacional encargada de toda la producción y generación de valor a partir de litio, ¿no? Entonces parece que es algo muy importante. Por ahí decía, ¿no? Y me parece muy acertado este comentario, ¿no? O sea, Lázaro Cárdenas nos heredó el petróleo, Exacto. Adolfo López Mateos, con sus características que ya habría que ver más, Claro, claro, pero definitivamente. que en el tema eléctrico, pues garantizó la nacionalización de la electricidad. Cárdenas el petróleo, López Mateos la electricidad, y ahorita Andrés Manuel López Obrador el tema del litio, ¿no? O sea, creo que es un tema muy importante de avance en este proyecto de transformación y eso es lo que destaca, ¿no? Y algo que es muy importante ya para terminar esta primera intervención es que él dejó muy claro, ¿no? Que ya no va a mandar otra iniciativa Sí. en materia eléctrica a la Cámara de Diputados, pero ya en esta perspectiva que se ve de la necesidad de continuar con este proyecto de transformación, dejó una tarea ya muy concreta, ¿no? O sea, la gente que militamos en este proyecto, o sea, la segunda etapa de este proyecto de la cuarta transformación, que empieza a partir de 2024, tiene que recuperar el tema de lo eléctrico, del empoderamiento de CFE y de garantizar la soberanía en materia eléctrica para este país, y es uno de los grandes retos que vamos a tener hacia adelante y, digamos, con todas esas bases que se ha dejado en esta primera etapa con Andrés Manuel hacia adelante. Muy bien, Alan. Sí, definitivamente el presidente ya ha dejado muy establecido la tarea de quien siga, de la o el candidato. Hay una tarea fundamental para quien siga, ¿no? Manuel, ¿cómo viste esta situación? ¿Qué pasaron en estos días? Sí pasaron muchas cosas, fíjate, yo creo que bien comenta puntos torales nuestro compañero camarada Alan, ¿no? Cómo se exhiben. Y precisamente dentro de la propia votación, ¿cómo quedó la votación? Si nosotros podemos revisarla un poquito, no existieron abstenciones en la votación. Eso significa que los diputados, digamos que no están navegando entre dos posiciones, sino que tomaron todos postura el domingo. El domingo fue una toma de postura que evidentemente va a impactar para los siguientes procesos adelante, y por eso no hubo ninguna abstención, ¿no? Por eso no hubo ninguna abstención y fueron muy marcados los dos bloques. Una de las intencionalidades, veo yo, que tenía Andrés Manuel a sabiendas de que no iba a poder pasar ya la reforma, y ya lo explicó camarada Alan, una de las intencionalidades también era quebrar al bloque opositor. En una primera instancia se logra. El hijo del ex gobernador de Campeche, de apellido Aiza, el diputado federal Aiza,
del PRI se cambia a Morena. Y parecía que pudiera, esa táctica pudiera servir y podíamos haber quebrado a la oposición. Sin embargo, pues la verdad es que los cabilderos internacionales, los cabilderos extranjeros, pues se pusieron a hacer su chamba y cuadraron a toda la oposición, ¿no? Entonces este objetivo no se logró. La oposición también, al no quebrarse, se notó cómo la oposición se empieza a amontonar, cómo Marco Cortés quiere ser el dirigente de la oposición, cómo Alejandro Moreno quiere ser el dirigente de la oposición. Entonces, no, además de que no leyeron el proyecto y de que solamente subían a tribuna para hablar en contra del presidente Andrés Manuel, ni siquiera en contra de la ley, sino en contra del presidente Andrés Manuel, también se notaba que se estaban peleando entre ellos la dirigencia de un proyecto que la verdad está sin cabeza y a raíz de la exhibida, pues va a perder todavía más legitimidad. Todo el PRI, ¿no? Sí, sobre todo. Sobre todo el PRI, yo creo que el PRI es el gran perdedor. Aquí hay algo muy elemental del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano le pones el ejemplo, cuando lo ves, cuando un ser humano ve algo, el aprendizaje se torna completo. Cuando tú le dices algo a alguien, muy puede ser que no te crea o puede ser que sí te crea. Pero cuando lo ve el ser humano, es evidente lo que está viendo. No hay vuelta de hoja. Y eso es lo que sucedió el domingo. Se exhibieron totalmente, pero se exhibieron en un acto político. Nosotros veníamos manejando una retórica verdadera en torno a los peligros que representa la derecha y sus intereses extranjeros. Y nos podía creer el mexicano o bien nos podía creer. Está en su decisión, está en su libertad. Sin embargo, con el ejemplo que puso la oposición el domingo, no es que nos crean o no nos crean, es que es evidente que ellos representan otros intereses, ¿no? Y esto obviamente va a tener sus costos políticos que los estamos viendo. Hoy se promocionó, hoy salió una encuesta, que la verdad es que las encuestas, pues, no vamos a creerle mucho a las encuestas, pero es una encuestadora precisamente de Tabasco, en donde saca que, sin mencionar candidatos, quién es, tú por quién votarías para el presidente del 2024, ¿no? Y Morena saca, bueno, Morena, juntos hacemos historia verde. Morena PT saca alrededor del 54-56% de la votación, ¿no? El PAN, PRI, PRD se desploman a un 15% de la intencionalidad del voto y Movimiento Ciudadano crece en un 11%, ¿no? Entonces, sí, va a traer un costo político bastante grande. Por una parte, eso hablado de la oposición. Ahora, hablando de este lado de nosotros, pues sí, también se vieron cosas muy interesantes, ¿no? Yo coincido con camarada Alan, la compañera que sí estudió el dictamen y que llevó los mejores planteamientos, no solamente en términos políticos, sino también en términos técnicos, pues fue la diputada Leira Lavés, Oye, ¿no? incluso mucho Lo hizo mejor que muy Nacho bien. Mier, ¿eh? Ahí hubo una A mí intervención de Nacho Mier y un sí, a poco mí muy escueta, ¿no? Muy simple, muy simplona, y Sí. Aleida aguerrida, Muy bien, llamando la muy bien, atención, haciendo muy un bien. hincapié en Sí, los sí, beneficios y sobre todo lo que dice sí. en que se les ha sumado las posturas que tuvo la oposición, que dijo, bueno, la reforma podría llevar esto y esto y esto también, Claro, estas anexiones. claro. Se hizo esa búsqueda de la unidad para que pudieran pasar y no les importó, ¿no? No les De importaba hecho, que pudiera haberse sumado, ¿no? yo creo que, o sea, podemos nosotros, la verdad, concluir sin temor a equivocarnos, podemos concluir que trabajo, o sea, en términos legislativos, Morena no va a tener absolutamente nada más ya que hacer. No porque no podamos hacer algo, sino porque fue muy evidente la posición de la oposición. La postura de la oposición es muy evidente. Es decirle no, solo por decirle no a las propuestas que tenga la cuarta transformación del presidente. Entonces van a estar bloqueando todo el tiempo los procesos legislativos. En ese sentido va el que podemos también decir que va a ser muy difícil que salga la reforma electoral en este año. También está precisamente en ese sentido va, exacto, lo de la guardia, y en ese sentido va, a mí también me gustaría concluir con eso, en ese sentido va lo que decía el camarada Alan, pues son temas, son tareas que nosotros, si estamos en este movimiento,
pues tenemos que retomar estas tareas independientemente de que esté Andrés Manuel o no al frente de nuestro movimiento. Y por el contrario, yo creo que o sea, no solamente es una cuestión ya de política, ética, moral, sino la verdad es que es hasta una cuestión ya de campaña. La verdad es que va a estar fácil, no sé ustedes, pero a mí sí se me va a hacer muy fácil decirle traidores a la patria a los que se candidaten que sean traidores a la patria, porque lo son. Nos la pone fácil. Y tener la bandera de rescatar la energía para el pueblo mexicano, pues también es una gran bandera en campaña. Es decir, hasta en ese sentido, temas pragmáticos, ya dejemos de lado, hasta facilita nos la dejó, la verdad, el camarada Andrés Manuel. Creo yo, ¿no? Sí, parece, yo diría que la mayoría de la gente está siempre a favor tú le dices, oye, pues, ¿tú cómo ves que el petróleo sea de los mexicanos? Pues está bien, no se pelean con la idea de que Cárdenas lo nacionalizó, está bien. Por ahí hay un discurso muy extraño de la derecha que está diciendo, no hay necesidad de este tipo de reformas, no hay necesidad de hacer toda esta faramalla, porque ya el artículo 27 dice los recursos naturales son de la nación, son del Estado, ¿no? Pero me parece que son cuestiones muy legaloides, ¿no? ¿Qué te pasa lo de la plata? Estamos hablando con compañeros de la Facultad de Derecho, creo, porque es que el mejor ejemplo es la plata. No sé cómo lo vean ustedes. Es la plata. O sea, la plata, o sea, ¿quién es el dueño de la plata? El Estado mexicano. Pero ¿quién es el que la explota y tiene los beneficios de la plata? Exacto, concesiona. Entonces nosotros, sí, está en el 27 que somos dueños de la plata, pero los que la explotan y se llevan los beneficios son las mineras canadienses específicamente, no nosotros. Entonces va a suceder lo mismo con el litio. Pues sí podemos ser dueños del litio en la letra, pero de la explotación va a ser una empresa extranjera, pues no. Porque a eso creo que tendríamos que ir apostándole, ¿no? O privado, aunque sea nacional. Parecería que eso deberíamos ir observando cuál fue la jugada del presidente Andrés Manuel, en la cual, como bien lo dices, se sabía desde los resultados que tuvimos electorales en el pasado junio, ya se sabía que constitucionalmente no íbamos a poder hacer mucho, ¿no? Pero se le apostaba al tema del PRI, ¿no? Se le apostaba a eso, inició el tema de la reforma eléctrica, sí había una intención de que esta reforma pudiera desgajar ese bloque opositor, porque es una reforma que va más allá de un tema de partido, ¿no? Y incluso va más allá del tema de Andrés Manuel. Es una reforma, digamos, de importancia nacional para el pueblo y para el futuro de la patria, ¿no? Entonces, en el sentido de que el PRI le sigue prendiendo veladoras a Cárdenas, a López Mateos, a varios de ellos, se pensaba que el PRI o algún sector, al menos del PRI, iba a poder respaldar esta reforma. También se pensaba, y creo que es importante tocar el tema de lo que fue el PRD, ¿no? O sea, el PRD... Oye, qué fregadero. No, partido, el discurso de Cházaro. El PRD es el heredero del registro del Partido Comunista Mexicano, del Partido Socialista Unificado de México, del Partido Mexicano Socialista. Es un partido que representa la lucha de la izquierda. De la vieja izquierda. De la vieja izquierda histórica de este país, que abrió paso a la democracia y a la transformación, ¿no? Y que ese partido hoy sea el que está expuesto, porque una diputada de ese partido, la que está con un cabildero de la empresa italiana, está cañón, ¿no? Pero originalmente se pensaba, y no idílicamente, yo creo que había una condición de posibilidad de que una parte del PRD, del PRI, o hasta algunos sectores del movimiento ciudadano que habían respaldado en anteriores procesos de Andrés Manuel, pues en un sentido de dignidad patriótica y de compromiso con el pueblo, apoyan este dictamen. Sobre todo o sea, ya el tema de la reforma político-electoral con el INE, como tú dices, ya está todavía más complicado. No sé si es así en el tema de la Guardia Nacional, pero creo que esta reforma representaba la oportunidad para que sectores importantes del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, que de alguna forma en el marco, ya digamos, de su programa político que tienen como partido, pues respaldan esta iniciativa. Y no pasó, y eso también les va a pegar, sobre todo a ellos, o sea, porque el PAN claramente tiene una posición marcada de oposición, lo dijo Fernández Noroña en su intervención. Sí, que también hay que reconocerle, que también hay que reconocerle una importante intervención. Sí, no lo habíamos mencionado porque no es de Morena, pero bueno, compañero, es del bloque, es de la alianza, es de la alianza. Tiene razón, o sea, el PAN surge como partido a partir de un proyecto anticardenista, ¿no? Que representa justamente la nacionalización, la directriz del Estado, todo eso. ¿No? Se entiende, digamos, que el PAN sea quien conduzca
esta oposición en este proyecto de la Cuarta Transformación, pero el PRI, ¿no? Que les digo, ahí su auditorio se llama López Mateos, tiene una estatua de Cárdenas ahí en su patio, así grandísimo, 20 metros, ¿no? Que ellos sean los que le dieron al traste a esta iniciativa de reforma eléctrica, pues sí es un tema que les va a costar políticamente sí o sí, más allá de lo que diga Lito, de lo que se quiera arreglar. O sea, el gran perdedor de esta iniciativa va a ser el PRI. Y yo estoy seguro, casi seguro, de que el PRD se va a perder el registro en el 24. Porque ¿qué representa ya el PRD? ¿No? Sí, pues ojalá que sí. No representa nada. O sea, sería triste porque es el, como comentábamos ahorita, es el registro histórico de la izquierda mexicana. Claro. ¿no? O sea, pero más allá de eso, digamos, de la historia, de la melancolía de la historia, o sea, ya realmente no representan absolutamente nada. Y pues sería una noticia positiva para la democracia mexicana, pues que ese partido que hoy no representa ya ningún interés, ninguna bandera, ningún sector de la población, pues ya perdería el registro, ¿no? Y realmente nos quedáramos con los que sí son en la oposición, que no es el PAN. Sí, exactamente. Con ellos es el tema, es el choque, es el debate y los proyectos ideológicos de nación de transformación. La PRI y PRD hoy están totalmente desdibujados y eso se va a ver seguramente en el próximo 2024. Sí, y el próximo año, recordemos, el PRI se juega 3 estados que tienen la bolsa: Oaxaca, Hidalgo y Estado de México. Se van a jugar en esas elecciones de este año, este y el próximo año el Estado de México. Este año sería, entiendo, Oaxaca, Hidalgo y Durango, ¿no? No, los Durango la tiene la alianza, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos comentarios de varias personas. Por ejemplo, Elia Bau nos dice: Nacho Mier con pésimos argumentos. La verdad, uno que apoyó las reformas del PRI en el pasado. Eso es cierto. Por ejemplo, Ackerman sacó hoy una pequeña imagen donde Nacho Mier aprobó el FOBAPRO hace unos años, ¿no? Entonces, yo creo que Marina Vitela, la candidata, ¿no? Así es también. Yo creo que eso sí lo desautoriza un poco. El que haya... En parte. Beatriz Ramírez nos dice: el pueblo ya despertó, ya no somos un instrumento de traidores. Elia Bau también nos sigue comentando: y la diputada de mi distrito ni votó, se fue y 12 horas después puso que se le bajó la presión. Chavira, ¿no? Ajá, sí, se llama Guadalupe Chavira, del distrito 9 de Tláhuac, me parece. Tláhuac, también tenemos a... Saludos, José Oscar le manda saludos a Manuel, ya un rato sin verlo. También nos comentan: lo más absurdo es que adoradores de Monreal digan que aprobó el Senado gracias al oficio político de Ricardo Monreal. Ha de ser muy difícil estar en Morena y que la mayoría lo sepamos un traidor. Bueno, ahí yo diría, posiblemente haya una operación de Ricardo Monreal para que el Movimiento Ciudadano se haya sumado. Posiblemente, es una especulación. Pero bueno. Pues que tiene muy buenos compañeros, Ricardo Monreal, afuera de Morena tiene muy buenos compañeros, ¿no? El PRD, rémora del Pacto por México, ya ni debería existir. Pero qué lástima por el PRD, ¿no? Porque fue un partido donde estaba Otón Salazar, estaba Demetrio Vallejo, don Eberto Castillo, todos con postura nacionalista, ¿eh? Todos con postura nacionalista. Deja socialista. Socialista, sí. Ya ni nacionalista. Ya ni quería tocar ese tema. Vámonos con el puro nacionalismo, ¿no? No, pero en estatuto de Estado. Sí. No en estatuto estaba. Y ya parece que el litio se garantiza para México, para su producción. Ya Andrés Manuel dijo que se creará una agencia. Amlitio a lo mejor, sí. o algo más, no lo sé. Va a ser un tema muy importante quién vaya a ser el próximo encargado de esa agencia, porque tiene que ser técnicamente muy capaz. Sí, y ideológicamente comprometido con tiene que ser un organismo, yo creo, descentralizado, ¿no? Descentralizado, desconcentrado, sí. Así como Pemex. Porque hay que cuidar que no se repita este esquema de Pemex, que de repente se le agarra como la gallina de los huevos de oro, pero se le mata también el proceso, ¿no? Claro. Entonces, porque pues en la era neoliberal eso hizo con Pemex, se le sustrajo, dando a un punto de que ya entonces la única línea, ¿cuál es? La venta, la privatización de ese espacio, ¿no? Y hay que tener cuidado que blindar esa empresa pública. Yo creo que lo tiene muy consciente y va a escoger ahí un cuadro, un elemento que justo cumpla con esas características. Claro. Una persona que esté comprometida ideológicamente con el proyecto, que conozca el tema, ¿no? Que conozca el tema. Sí, además, la guerra por el litio, pues, o sea, existen 23 países que tienen litio.
Y aquí en Está Sonora, ¿no? comprobado, Una ¿no? reserva de Exacto, 23.1 aquí en Sonora, millones de ¿no? toneladas, Entonces, ¿no? de los 23 países que tienen litio, está comprobado, México está en el lugar 10, que es más o menos Mira. la posición que tenemos en el petróleo. Creo que en el petróleo somos el Sí, productor sí, sí. 11, Sí, somos el claro. onceavo Sí, productor. sí, sí. Entonces, l- como es un, o sea, hablando en términos económicos, es un recurso limitado, se restringe solamente al control de 23 estados, pues la lucha por el mismo va a ser desencarnada, ¿no? Y Claro. ya se vio en Bolivia, lo mencionó el presidente, no quiso entrar en Honduras el día de hoy el presidente en la mañanera y no quiso afirmar que hubo un golpe de Estado en Bolivia por la cuestión del litio, Así es. pero la verdad es que todos los analistas pues, internacionales, políticos, pues lo mencionan. Y la verdad es que sí, ese tipo de recursos crean guerras, ¿no? Ahí está el Y Twitter de Elon Musk, ¿no? Así ahí está el es. Twitter, exacto. Entonces, nosotros, o sea, yo creo que está bien, hay que entender la naturaleza de lo que pasó hoy, ¿no? Se hizo una reforma a una ley secundaria que es la ley de la minería, ¿no? En ese sentido, para empezar, para que pudiera pasar, solamente se necesitaba la mayoría simple, que significa que la vote la mitad de los senadores o diputados más uno, ¿no? Y por eso se ganó muy fácilmente, tanto el día de ayer en la Cámara de Diputados como el día de hoy en la Cámara de Senadores. Sin embargo, eh, está ahí mismo la flaqueza de esta reforma. Si llegase, que tocamos madera, a ganar el proyecto conservador, va a hacer lo mismo con mayoría simple. Entonces yo insisto, sí debe de ser una bandera de lucha política que trascienda gobiernos la propiedad de litio, la explotación de litio para beneficio de los mexicanos Claro, en una reforma constitucional, claro. Otro que se argumento. necesitan Se las tiene dos que terceras blindar, partes. ¿no? Tiene Exacto, que blindar. que se blinde Otro totalmente, argumento, ¿no? Cuadri dice, este señor Cuadri, que es Híjole, un impresentable, pero Tu que cuate. viene de Coyoacán. Viene de Coyoacán. De aquí, del distrito de aquí al Del lado, mismo distrito que ganaba Alberto Castillo. Eso es a mí de lo que más me sorprende, ¿no? Pero bueno, Sí, a dice todos nos Cuadri, molesta. no hay tecnología en México para poder Híjole, extraer y híjole, producir, capitalizar híjole. el tema del litio. Dice también que después de este tipo de iniciativas como la reforma eléctrica y la ley de minería con el tema del litio, es el inicio del socialismo en México. Ojalá. ¿Qué comentarios dicen ustedes? Ojalá. Ojalá. Ay, Dios. Hazme la buena, Cuadri. No, mira, eso decían exactamente lo mismo que dice Cuadri, decían los expropiados en 1938, ¿no? Que no Exacto. había capacidad tecnológica humana para No. sacar de la industria petrolera en el país, ¿no? Y lo que ha demostrado el pueblo mexicano es que hay mucha capacidad, hay mucho ingenio, hay mucha convicción, mucho patriotismo y esas características son los que van a permitir sacar adelante también este tema, ¿no? Porque es clave, o sea, el litio es el mineral que te va a asegurar buena parte de tu soberanía nacional en los siguientes años, las siguientes décadas, así como en su momento el petróleo, la misma electricidad o el gas, ¿no? Entonces va a ser clave que se pueda consolidar una industria mexicana encargada de la producción, de la transformación, de la distribución de litio. Hay algo que vi muy bueno, muy positivo en esta iniciativa es que consideran pues que es justamente esa empresa mexicana o esa institución mexicana la que tiene que también desarrollar su valor agregado. Claro. O sea que el tema de los teléfonos, los baterías, hay un potencial muy importante a partir del litio. Se puede generar hasta una compañía nacional, pública de baterías para teléfonos celulares, para computadoras, para todo lo que implica litio, ¿no? Entonces siento que hay un potencial algo muy hacia la importante. Huawei, ¿no? Y justo, ¿no? Y eso te va a Sí. asegurar, digamos, ya en este concierto de la geopolítica, de la soberanía, de la disputa en este mundo multipolar, es un papel protagónico como país. Entonces me parece que es una reforma muy acertada, pero como dice Manuel, ya se tiene que blindar todavía más allá, ¿no? O sea, justo esta reforma a la ley minera se hace con el 50% más uno, pero así como la hicimos hoy, por alguna razón equivocada, Muy de la equivocada. dirigencia de Morena no se consiguiera la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en el siguiente 24 o incluso la mayoría simple, pues pondríamos en riesgo el futuro de este proyecto tan importante y estratégico para el futuro del país. Entonces, pues ahí también tiene que acompañarse de toda esta parte organizativa, política,
porque, o sea, no pasó la reforma eléctrica. Yo coincido con Manuel, va a ser muy complicado que pase la reforma político-electoral. No sé si es así porque fue un tema de consenso lo de la Guardia Sí, Nacional. sí, Yo fue creo que ahí podría consenso. haber más elementos para que se aprobara, pero al menos la reforma política la veo muy complicada y la eléctrica pues ya pasó. Pero son temas que se van a quedar pendientes para la próxima legislatura, que ya va a ser un marco nuevo, distinto, donde yo estoy seguro que vamos a ganar la presidencia de la República, Sí, pero sí importa mucho quién la gane, ¿no? En un términos de asegurar la continuidad del proyecto y que estos elementos que son pendientes, o sea, estos dos que ahorita estamos platicando, que es lo de la reforma eléctrica y el tema del INE, ¿no? Pues van a ser puntos nodales y claves para la primera etapa de esta segunda administración de la cuarta transformación, ¿no? Entonces ahí se tiene que poner o empezar ya, creo que ya estamos entrando en el tiempo de empezar a reflexionar colectivamente como movimiento, como partido, la necesidad de garantizar una continuidad plena de este proyecto de transformación obradorista para que estos temas salgan adelante y podamos blindar el futuro de mexicanas y de claro. mexicanos y realmente constituir este nuevo régimen. Entonces ya estamos, creo que entrando en el tiempo justo para empezar a debatir sobre Sí. este tema, ¿no? Claro, por aquí tenemos otros comentarios. Mónica Contreras, la oposición siempre viéndole el signo de pesos a las reformas y quizá Es si les correcto. preguntaran sobre el beneficio del litio para nuestro país, les aseguro que no lo sabrían. No. Manuel Carlos Sánchez, felicito a los participantes de RCO. Marco Núñez, qué tristeza de política la que ejerce la oposición. No cabe la menor duda que solo ven por sus intereses. Elia Bau nos comenta, Violeta Núñez debe presidirlo, la experta en litio. Sin duda hay varios comentarios, es un tema importante. Ya no sé si alargamos un poquito, yo les quisiera pedir, Manuel, un último comentario sobre este tema, todo lo que pasó, ¿qué me podrías decir para irnos? Y pues más allá del ruido mediático, de si la postura de otro, cómo gritó uno, cómo le sacó la lengua al otro, yo creo que más allá de eso, este proceso, digamos, de reformas está enmarcado dentro del gran proceso de transformación, ¿no? Que se ha planteado este movimiento. Evidentemente va a haber momentos donde no se pueda ganar todo, como sucedió el domingo. Sin embargo, eso no debe de ser un obstáculo para dejar la lucha. Por el contrario, debe de ser un aliciente para ponerle más esfuerzo lo que, a lo que nosotros deseamos transformar, pues ponerle ahí más atención. Y bueno, si esto está enmarcado dentro de ese gran proceso de transformación, pues esperemos ver en el futuro rencillas igual de este tipo, esperemos ver posiciones pragmáticas del Movimiento Ciudadano votando ayer una cosa, votando hoy a favor de nosotros. Lo que sí van a ver, y eso a mí me queda claro y sí lo podemos nosotros confirmar, es una posición sólida del movimiento. Nosotros no nos vamos a mover en decir que lo que queremos es los beneficios para la gente, a diferencia del otro bloque. Y pues esa es la lucha. Este es solamente un capítulo, como haya quedado, pero va a seguir. Y es ahí donde tenemos que estar, ¿no? Claro. Mi querido Alan. No, pues nada, pues agradecerles a Manuel y a ti la plática. Creo que es importante destacar que la oposición está pues, en jaque, ¿no? Ya hoy Triana, me parece, anunció que va a demandar a Mario Delgado y Sí, a a Citlali Citlali. por Sí. querer exhibirlos como lo que son, traidores a la patria. Tenemos entendido que ya y es muy bueno, que se va a informar en los 300 distritos federales a quién traicionó a la patria y quién votó en contra de la reforma eléctrica. Aquí en la ciudad haremos lo correspondiente, que organizar asambleas en las colonias, en los barrios, en todos los distritos, en todas las alcaldías, para que la gente sepa qué representa la oposición, o qué proyecto trae, a quién le rinde cuentas, qué es a los intereses extranjeros y privados, ¿no? Y que eso permee, ¿no? Y creo que la gente está muy clara en eso, ¿no? Pero hay que fortalecerlo, hay que avanzarlo. Y estamos muy seguros que a partir de esto
a esa mayoría social, política que ha venido acompañando este proyecto de transformación se va a consolidar y vamos a garantizar la continuidad de este proyecto político y de transformación, que no es un cambio de gobierno, es un cambio de época, es un cambio de régimen, es no solamente un sexenio, es una etapa histórica y que tenemos que estar organizadas como pueblo, como militancia para consolidar este cambio de época y este cambio de régimen. Entonces esto va a ayudar mucho, ¿no? O sea, la oposición, así como dice Manuel, nos puso la cama tendida para señalarlos, para decir lo que realmente representan y seguir avanzando en este gran cambio de época para el país. Sin duda. Pues yo creo que pasamos unos días muy acelerados, con mucho contenido. La historia se hace en momentos muy concretos y a veces pasa tan deprisa que cuesta entenderlo, ¿no? Y un poquito hay que dar un paso hacia atrás y verlo. Lo que a mí me queda claro es que lo que pasó este fin de semana es lo que se ha venido conglomerando en estos años de lucha de la izquierda, que es ellos contra nosotros, los empresarios, los grupos que tienen todo este poder adquisitivo y que creen que los recursos son para ellos, para su explotación, y todos los demás, ¿no? Los que tienen que comprar, trabajar y morir y pagar impuestos. Entonces, esto a mí, yo siempre lo voy a reducir, pues sigue siendo una situación de los poderosos contra los que no tienen. Y bueno, afortunadamente se ha blindado ya los recursos naturales de todos. Y esto, pues definitivamente se acaba de hacer historia. Yo creo que Alan tiene un punto muy claro. Hay que salir a promocionarlo, porque ahorita los medios van a decir, no pasó nada, esto fue un error, ¿no? Esto fue un error del presidente. Traidores, ¿no? A la patria. Entonces yo creo que hay que salir a promocionar efectivamente el triunfo de esta blindaje de litio y salir a exhibir también a quienes no. ¿No? Bueno, pues amigos, amigas de Revolución de las Conciencias, les agradecemos mucho su compañía. Ojalá les haya sido interesante. Nos estamos viendo en otra emisión. Para la victoria siempre. Patria o muerte.